Hola a todos, esta es la lectura número 17 del libro Revelación siglo XXI, dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar en la página 244. Por eso es imposible que el judeocristianismo pueda existir. Por eso, tiempo después de que Saulo fuera bautizado por Ananías, se desató una gran cacería hacia él por parte de sus ex compañeros del judaísmo, quienes reunidos en consejo lo condenaron a muerte, porque si Saulo de Tarso se había convertido a las enseñanzas de Jesucristo, ya no podía seguir perteneciendo al judaísmo, pues si se había declarado cristiano, entonces se había convertido en enemigo del judaísmo y tenían que matarlo, según lo establecido por el Dios de los judíos. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El haberse hecho cristiano le convirtió en objetivo militar de aquellos que continuaban adorando al Dios judío como Dios, porque no se puede ser las dos cosas a la vez, o eres de Dios o eres del diablo, pero nadie podrá ser jamás de los dos. Saulo de Tarso fue apartado del judaísmo directamente por Jesucristo. Esto dijo Saulo, ahora convertido en el apóstol Pablo, en su primer libro a los Romanos. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado de sus antiguas enseñanzas, apartado de su falso Dios, apartado del engaño, apartado de la mentira para ser instruido en la verdad, apartado del Dios de la muerte para ser parte del ejército del Dios de la vida, que batalla con sus enseñanzas contra el Dios de la muerte. Saulo de Tarso, el defensor del Dios judío, había menguado para convertirse en el apóstol Pablo, que defendería el testimonio de Jesucristo hasta la muerte. Por ese motivo, los judíos solo anhelaban matarle. Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho juramento bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Este odio tan desmedido de los judíos hacia Pablo lo despertó el hecho de que se hubiese pasado del judaísmo al cristianismo. Ese inmenso odio muestra el gran abismo que existe entre el judaísmo y el cristianismo. Los judíos contradicen y blasfeman con odio las enseñanzas de Jesucristo transmitidas por Pablo. Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O eres judío o eres cristiano. Si estás con unos, eres contrario a los otros. Hechos 14:4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Estaban divididos. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles cristianos. Pero los discípulos de Jesucristo jamás podrán estar unidos al judaísmo. Lo que está diciendo la Escritura cuando narra lo sucedido en aquella época, tienen que estar divididos porque son contrarios. Los judíos que creían a Jesucristo se tenían que apartar del judaísmo. Juan 12:11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este versículo testifica que los que querían seguir a Jesucristo tienen que apartarse del judaísmo. Por eso los predicadores del judeocristianismo no son más que nubes sin agua, desconocedores de las cosas de Dios, ciegos en entendimiento, muertos que caminan, ilusos que enseñan lo que no saben y predicadores erráticos de la verdad. Lo que predican en las iglesias que mienten diciendo que el Dios judío es el Padre de Jesucristo no es más que basura. El testimonio de Jesucristo es contra el judaísmo, es clarísimo y evidente en las Escrituras. Jesucristo dijo abiertamente a los que permanecen en el judaísmo que no son hijos de Dios. Y todos los cristianos creados por Constantino permanecen en el judaísmo
incluidas obviamente las iglesias disidentes de la Iglesia Católica que continúan adorando al Dios de los judíos impuesto por Constantino. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A través de un largo proceso, Pablo consiguió ser aceptado por los apóstoles de Jesucristo, aunque con algunos hubo inconvenientes al comienzo. Finalmente aceptaron que fue delegado por Jesucristo como ministro del cristianismo para los gentiles. El apóstol Pablo dio a conocer a Jesucristo no solo a los gentiles, sino también a muchos judíos en el exilio, y su ministerio lo ejerció incansablemente y durante muchos años. Empezó a predicar en Damasco, pero también lo hizo en Cesarea, Judea, Galilea, Samaria, pero nunca fue fácil para él, pues lo perseguían para darle muerte por haberse convertido en hereje del judaísmo. A pesar de haberse tenido que esconder y escapar muchas veces de sus perseguidores, nunca interrumpió su labor de dar a conocer a Jesucristo. En compañía de Bernabé predicó a Jesucristo en Antioquía, Seleucia, Chipre, Salamina. Fue encarcelado, apedreado, recibió muchos latigazos por causa de Jesucristo, pero en lugar de amedrentarse, más se fortalecía. Luego, en compañía de Silas y Timoteo, predicó en Siria, Sicilia, Derbe, Listra, Tesalónica, Apolonia, Atenas, Corinto, Efeso, Macedonia y muchos otros lugares durante unos 20 años, hasta que llegó el día en que Pablo fue llevado preso ante el Concilio de Israel. Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Después de 20 años predicando a Jesucristo, Pablo había sido capturado. Su fama como hereje del judaísmo era grande, como grandes eran también las ansias de los judíos por matarle. El tribuno representa la autoridad romana en la ciudad. Por eso rescató a Pablo de la multitud, pero no sabía ni quién era Pablo ni qué había hecho. Hechos 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Para el sumo sacerdote era una ofensa que Pablo dijera que hasta el día de hoy había vivido con buena conciencia delante de Dios, ya que para este sacerdote Pablo era un hereje del Dios de los judíos, su Dios. Pero Pablo había hecho referencia al Dios que Jesucristo dio a conocer. Por eso, cuando recibió el golpe en la boca por orden del sumo sacerdote, sin mostrar ningún respeto por él, le dijo: pared blanqueada. Con esto le dijo que sus vestiduras como representante de Dios no eran más que un maquillaje externo. Sigamos. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo dimensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió.
porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Pablo fue enviado al gobernador y allí permaneció por más de 2 años, tiempo durante el cual fue acusado por el sumo sacerdote y los suyos en muchas ocasiones, pero estos no consiguieron que Pablo les fuera entregado por ellos para poder matarle. Ahora veamos el relato que hizo Pablo ante el rey Agripa acerca de su conversión. Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo había hecho blasfemar a los seguidores de Jesucristo, obligándolos a declarar que el Dios de los judíos era el único Dios. Sigamos. Hechos 26:12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta fue la tarea que Jesucristo encomendó a Pablo: abrir los ojos de los judíos y a los gentiles. O sea, que tanto judíos como gentiles estaban ciegos. Estaban ciegos porque lo que ellos conocían como Dios no era Dios. La tarea de Pablo era abrir los ojos de aquellos ciegos, hablándoles de las enseñanzas de Jesucristo, pues solo con las enseñanzas de Jesucristo se puede llegar a conocer a Dios, convertir a los unos y a los otros de las tinieblas a la luz. La luz es Jesucristo. Las tinieblas son las enseñanzas que recibieron tanto los judíos como los gentiles antes de Jesucristo. También Jesucristo le dijo a Pablo que debían convertirlos de la potestad de Satanás a Dios. Jesucristo le dijo a Pablo que convirtiera al pueblo judío de la potestad de Satanás a Dios. Entonces Jesucristo está diciendo que el Dios judío es Satanás. Por eso el apóstol Pablo afirmó cosas como esta. Segunda de Corintios 11:14. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El apóstol Pablo dijo muy claro que Satanás se hace pasar por Dios, y para que la humanidad pueda diferenciarlo, describió varios detalles que hay que tener en cuenta para no ser engañados por Satanás. El apóstol Pablo advierte que el único Dios tiene un solo mediador. Veamos. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí el apóstol Pablo no solo deja por fuera a Moisés y a Elías como mediadores entre Dios y los hombres, sino que también deja por fuera al Dios judío como Dios, pues estos dos habían sido los mediadores entre el ángel que se presentó a Moisés diciendo que era Dios y los hombres. También queda por fuera como personas cercanas a Dios otros personajes del Antiguo Testamento como el rey David. Empecemos buscando en las Escrituras
cómo fue que David llegó a ser rey. 1 Samuel 13:14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Según esta escritura, lo buscó directamente el Dios de los judíos y lo buscó conforme a su corazón. O sea, que tiene un corazón conforme al Dios que lo eligió. Ya podemos imaginarnos qué clase de corazón tiene. Segunda de Samuel 7:3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Veamos qué era lo que estaba en el corazón del rey David. Segunda de Samuel 8:13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000. Destrozó a 18,000. No los mató simplemente, los destrozó. Los partió en pedazos como todo un carnicero. Eso era lo que había en el corazón del rey David, capacidad para matar con sevicia. No se conformaba solo con matar, sino que los descuartizaba. O sea que su corazón no solo era conforme a su Dios, sino que hasta lo superaba en maldad. Primera de Samuel 27:9. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Despiadado asesino, cuatrero y vulgar ladrón, se robaba hasta la ropa de los que mataba, y los mataba a todos para que no dijeran que eso lo había hecho él. Era un digno representante del Dios de los judíos, por eso lo escogió, porque en su corazón solo había maldad, porque era igual a él, acorde con su corazón. Eran dos seres iguales. La maldad de este rey asesino no se limitaba solo a descuartizar seres humanos. La injusticia de este demonio alcanzaba también para los animales. Veamos. Segunda de Samuel 8:4. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadaser, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Cortó los tendones de las patas de los caballos, no los mató, los desjarretó para verlos sufrir, maldad sin límite. Se complacía con el sufrimiento de los animales. Los que crean que el rey David fue un hombre de Dios es porque no saben nada de Dios. Un hombre de Dios es incapaz de desjarretar caballos. Un hombre de Dios jamás se convertirá en una máquina de matar capaz de asesinar a 22,000 personas. Eso solo le sucede a los creadores o escogidos por el diablo, el Dios de los judíos. Veamos qué más cuentan las escrituras sobre este rey. Segunda de Samuel 21:3. Dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabonitas les respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaad de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Sin escrúpulos, desalmado, con un corazón tenebroso, conforme al corazón del Dios que lo escogió como rey. Veamos cómo lo llegaron a tratar. Segunda de Samuel 16:5. Y vino el rey David hasta Bahurín, y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Semei, hijo de Zera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo, y los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl,
en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Las iglesias que dicen ser cristianas no solo se han encargado de mantener al diablo como Dios, sino que han manipulado las escrituras para no permitir que se vea la maldad de los que ellos defienden como elegidos de Dios, para que se vea que en realidad son elegidos del diablo. Veamos, versión Reina Valera 1960, segunda de Samuel 12:29. Y juntando David a todo el pueblo, fue para Raba y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Aquí cuenta una historia donde el rey David invade un pueblo y después de matar al rey pone a trabajar a los súbditos del rey muerto. Pero veamos el mismo versículo en una versión de 50 años antes. Versión Reina Valera 1909. Segunda de Samuel 12:31. Sacó además el pueblo que estaba en ella y púsolo debajo de sierras y de trillos de hierro y de hachas de hierro, e hízolos pasar por horno de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Ahora hemos sido testigos de la forma como tuercen y acomodan las escrituras para que continúe el engaño de la bestia como Dios. El rey David poseía un corazón negro, lleno de odio, de muerte y de injusticia, como el de la bestia. Así podemos conocer lo despiadado que era el rey David. Este hombre no tenía ni un pelo de Dios. Este hombre parecía engendrado por el diablo. Este rey traspasó cualquier barrera de maldad. No los puso a trabajar con sierra, los hizo aserrar. No los puso a trabajar con trillos de hierro y con hachas de hierro. Los hizo pecadillos con ellas. No los puso a trabajar con hornos de ladrillo. Los quemó vivos en hornos de ladrillo. Descuartizar personas o asarlas vivas en hornos no era suficiente para satisfacer a este escogido de Satanás. El Dios de los judíos lo escogió para eso, para que matara sin compasión aún los animales. Es tanta la maldad descrita acerca de este verdugo que no solo amarga el vientre, sino también el alma. Fueron miles y miles los masacrados por este genocida, y no es nada satisfactorio para mí seguir ahondando sobre la maldad de este psicópata. Ahora veamos la misma versión de estos hechos y la misma manipulación, pero esta vez en Crónica. Reina Valera 1960. Primera de Crónicas 23. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Miremos la versión que da la Reina Valera 1920. Primera de Crónicas 20. Sacó pues al pueblo que estaba en ella y cortólos con sierras y con trillos de hierro y segures. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Hay una Biblia católica llamada San Jerónimo, en la cual dice así este texto. Versión Biblia San Jerónimo. Segunda de Samuel 12:31. E hizo cerrar sus habitantes y que pasasen sobre ellos carros errados, que los destrozaban con cuchillos y los echasen en hornos de ladrillo. Así lo hizo con todas las ciudades de los amonitas. Este despreciable criminal cometió todas estas atrocidades con los pueblos de Amón. Ordenó aserrar a niños, ordenó meter vivas en hornos a mujeres embarazadas, hizo pasar por encima de ancianos los carros con rastrillos de hierro para arar la tierra. Realmente no debo escribir lo que quiero decir, pero lo que sí puedo decir es que se siente gran indignación e impotencia ante semejante injusticia, no solo por los hechos narrados, sino también por la manipulación de las escrituras por parte del ejército de Satanás, pues todos estos manipuladores de la verdad pertenecen al ejército de la bestia y sería muy satisfactorio presenciar el día que se haga justicia. Mateo 5:6.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y las promesas de Jesucristo son verdaderas. Recordemos que este infame rey David lo eligió el Dios de los judíos, porque era conforme a su corazón, conforme a su maldad, conforme a su falta de misericordia, conforme con su indecencia. Veamos entonces lo que confiesa este engendro demoníaco acerca de cómo fue concebido. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Era de esperarse. Este despreciable rey fue engendrado por el mismísimo diablo. O sea, que su Dios no lo buscó conforme a su corazón, su Dios lo engendró con su madre en lo oculto para asegurarse que tendría su podrido corazón. O sea que este demonio es hermano de Satanás, pues comparten el mismo progenitor, el Dios de las iglesias. Por eso en las iglesias lo tienen en alta estima, pues en dichas iglesias adoran a su padre el diablo, el Dios de los judíos. Duele saber que los mal llamados cristianos acepten a este despreciable rey como alguien digno de admiración y digno de adorar. Todo porque en las iglesias cristianas están convencidos que Jesucristo desciende de este miserable criminal cuyas entrañas fueron formadas por el diablo en el vientre de su madre. Mateo 22:41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Lo que Jesucristo está diciendo es que si el Cristo fuese hijo de David, David no le llamaría Señor. O sea, que Jesucristo está negando que el Cristo sea linaje del rey David. Por eso nadie le podía responder palabra. Veamos entonces los detalles que cuenta las Escrituras acerca del nacimiento de Jesucristo para que podamos comprender por qué Jesucristo negó que el Cristo fuera hijo de David. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José era hijo de David, pero Jesús no pertenece a la descendencia de José, porque el ángel que se le apareció en sueños a José le dijo que lo que estaba en María engendrado del Espíritu Santo era. Por tanto, lo que estaba engendrado en María no era de la descendencia de José y por ende tampoco de David. Ahora veamos lo que testifica las Escrituras sobre la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Este libro que describe la genealogía de Jesucristo empieza diciendo que es hijo de David y de Abraham. Pero veamos cómo finaliza esta genealogía cuando llega hasta Jesucristo. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
Según la descripción de esta genealogía, José, el marido de María, desciende de David. Pero recordemos que de José no concibió María a Jesús. Por tanto, Jesucristo no pertenece al linaje del miserable rey David. Por eso Jesucristo pidió que se escudriñaran las escrituras, porque en ella está la verdad. Así como las escrituras testifican que Jesucristo no es hijo de aquel despreciable asesino conocido como rey David, así también las escrituras dan testimonio que el Dios de los judíos que adoran en las iglesias cristianas odia de una forma desmedida a las mujeres y a los niños. El odio desmedido del Dios de Moisés hacia las mujeres y los niños. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto sería solo el comienzo del gran ensañamiento, persecución e injusticias cometidas con las féminas por parte del Dios judío. Causar sufrimiento y dolor es algo que caracteriza al Dios de Moisés. Y aquí se lo aplica a las mujeres, no solo en su forma física, sino también psicológica, pues la puso por debajo de la figura del hombre, estableciendo al hombre como dominador de la mujer, mostrando un absoluto menosprecio hacia ellas. Pero el menosprecio aumenta cuando una mujer da luz a otra mujer. Levítico 12:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. Para el Dios de Moisés es cosa inmunda una mujer cuando reproduce vida. Pero si aquella vida que ha traído al mundo es fémina, entonces la mujer es doblemente inmunda. O sea que después que la mujer llega a este mundo, es discriminada por el Dios judío. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Al parecer, para el Dios de Moisés es más importante la casa que la mujer, pues primero prohibió codiciar la casa y después prohibió codiciar a la mujer. Además, igualó a la mujer con los esclavos, el buey y el asno. Ubica a la mujer como una cosa del hombre. Claro que este desprecio mostrado por el Dios de Moisés hacia las mujeres apenas sería caricia si los comparamos con lo que viene a continuación. El Dios de Moisés ordena a su pueblo matar a todos los hombres y mujeres de un pueblo. Josué 8:24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron ahí y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de ahí. De estas masacres o carnicerías humanas ordenadas por el Dios de Moisés, quedaban los huérfanos, de los cuales también asesinaban a los varoncitos. Números 31:17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Dejaban con vida a las niñas para entregarlas como botín para ser violadas por los que habían asesinado a sus padres y hermanitos varones. Toda esta barbarie ordenada y permitida por el Dios de Moisés. Deuteronomio 21:10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. Vamos a ponernos en los zapatos de la infortunada niña escogida entre las cautivas. Primero pasaba por el terror de ver cómo
macheteaban a sus padres. Luego, seguramente, abrazadas a sus hermanitos y llorando de terror, eran desprendidas de ellos para picarlos también como a sus padres. Y luego de todo este holocausto, cualquiera de los asesinos de su familia se la podía llevar para su casa y violarla a su antojo. Jueces 21:11. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. O sea, que mataban los varones y a sus mujeres porque allá habían conocido varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en tierra de Canaán. Y toda esta barbarie se cometió en muchísimas ocasiones, pero eso sí, todas las masacres fueron ordenadas y las violaciones consentidas por el misógino más grande del cual se ha escrito en toda la historia de la humanidad, el Dios de Moisés. Ahora veamos cómo el Dios de Moisés autoriza a los violadores a quedarse con las violadas para hacerlas sus mujeres. Deuteronomio 22:28. Cuando algún hombre hallase a una joven virgen que no fuese desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. O sea que si ves pasar a alguna mujer y te gusta, no tienes necesidad de conquistarla ni de pedir su mano. Simplemente síguela hasta donde no haya nadie y viólala. Así podrás quedarte con ella como tu mujer, pagando 50 monedas al suegro por ella. Entonces, según la justicia del Dios de Moisés, cuando haya una violación, se debe castigar a la violada, no al violador, pues la obliga a vivir con el violador para que la siga violando. Jeremías 11:22. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. La misoginia y odio hacia los niños por parte del Dios de Moisés llega a niveles que no son asimilables para seres normales. Éxodo 20:5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aún las deficientes leyes humanas son más justas que la justicia que aplica el Dios de Moisés a los niños, pues la justicia humana determina que el responsable del delito es quien lo cometió, y el castigo se le aplica solo al transgresor, o sea, que solo el culpable responde por su falta. Pero la injusta ley del Dios de Moisés se hace responsable a un niño por los pecados que haya cometido su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Absolutamente absurdo, injusto y descabellado que a un niño que ni siquiera se le puede hacer responsable de sus propios actos se le cobre la deuda que dejó su árbol genealógico. La injusticia es tan inmensa como la falta de perdón en este vengativo Dios de Moisés. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Continuaremos en la página 259 en la próxima lectura. Recuerda darle me gusta si te agrada. El autor de este libro tiene un canal en YouTube que se llama Revelaciones para Hijos de la Luz.